La Semana Santa, esta Semana Santa 2025, ¿cómo encuentra la iglesia en esta época del año lo que es la fe a nivel mundial? ¿Qué tanto ha crecido la fe o qué tanto ha disminuido la fe a nivel mundial? ¿Cómo está la situación para el cristianismo en medio de un mundo que cada día es más materialista? Cada día los intereses económicos están por encima de la parte emocional, recordando que la fe tiene que ver y se sostiene mucho en la parte emocional, se sostiene en el amor a Cristo, en esa fe. Y entonces, en la medida en que tú abandonas esa parte para ser más materialista, bueno, pues también se va un poco mucho de eso. Pero también estamos hablando de un año 2025, una era donde cada día la unión familiar se está perdiendo, ese eje fundamental, eso que se llamaba la célula de la sociedad, que es todavía la célula de la sociedad, que es esa unión familiar, padre, madre e hijos, cada día es menos recurrente, es menos porque hoy en día, por ejemplo, en los grandes países desarrollados, las mujeres no quieren parir, y si paren, bueno, pues lo hacen ya no bajo la base del matrimonio, bajo la base de una relación marital, sino que yo tengo mi hijo por ahí, el hombre, el padre del niño, anda por otro lado. Y muchos están unidos al momento del nacimiento de un niño, pero después que nace, se separan. Y aunque usted no lo crea, por ejemplo, yo lo he dicho aquí ya en el programa en otras ocasiones, que cuando mis hijos estaban en el bachillerato, ya hace unos años, que puedo yo decir 4, 5 o 6 años, habían cursos donde habían más niños de padres divorciados que de niños o jóvenes, porque estamos hablando de bachillerato, donde existía la unión familiar, donde estaba padre y madre criando a ese niño. Entonces todo esto también da al traste con la fe. Todo este mundo, todo esto que estamos llevando, sobre todo que hay una campaña programada por los grandes manejadores del mundo, los George Soros, como le llaman en los Estados Unidos, los grandes magnates que manejan los hilos del mundo, de que ellos tienen el concepto de que hay que desarticular la familia. Y para desarticular la familia también hay que desarticular la fe. Porque la iglesia está basada en la familia, fomenta la familia. Y entonces estamos en esta era, estamos en estos datos, estamos viendo estos momentos en esta Semana Santa que encuentra el mundo de esa manera. Y entonces, bueno, pues cada día hay más feministas, cada día hay más homosexuales, porque eso ayuda a descomponer la célula que ya he estado hablando, que es la célula familiar. Y entonces hoy en día tiene más fuerza un homosexual que un padre de familia en la sociedad. Hoy en día tiene más fuerza una mujer por encima con tantos privilegios, por encima del derecho del hombre, del trabajo del hombre. Y ni hablar, por ejemplo, de esto que estoy diciendo en Europa. Es una situación, una locura. Los últimos amigos que tengo que han ido a Europa me dicen: Franklin, aquello se destruyó, no sirve para nada. Está lleno de homosexuales, lleno de lesbianas que no son lesbianas. Porque el asunto es que si usted nace lesbiana, está bien, bueno, una persona que nació con ciertas condiciones, yo creo en eso, aunque la iglesia no cree. Yo creo que hay gente que nacen con esas deformaciones o con esa situación, para no llamarle deformación, pero nacen con esa situación, pero no es el grueso de lo que estamos viviendo ahora. Hoy en día lo que hay es un libertinaje, hoy en día lo que hay es una jovencita que dice: bueno, pero ¿qué me cuesta a mí probar con la amiga mía que está aquí? Y prueba, y bueno, yo soy lesbiana. Y hoy en día tampoco no solamente hay lesbianas, hay que son perros, hay que son gatos, hay que son animales, hay que se perciben de miles de maneras. Es un caos total a nivel mundial. Entonces, por eso yo quise traer algunos datos que son muy interesantes y que algunas veces son hasta esperanzadores. O
sea, que arrojan un poquito de esperanza. Y ustedes van a ver los datos. Por ejemplo, en el mundo hay aproximadamente, estamos hablando de que el mundo tiene alrededor de 7.000 y pico de millones de habitantes. Y de esos 7.000 y pico de millones de habitantes, hay 1.406.000 millones de católicos, no cristianos, que es otro número. De católicos, 1.406 millones. Si dije 1 millón me equivoqué. Ese leo ahí es el mapa de los cristianos. Hay otro mapa que es el que refleja la cantidad de católicos que hay en el mundo, que ese lo vamos a poner más adelante. El número de católicos ha aumentado en los últimos años, pasando de 1.390, cámbiame ese mapa, hay otro mapa, leo por ahí, exacto, y hay otro, voy a ver si hay otro, pero ese es el mapa que refleja la cantidad de católicos. Lo que está en marrón son los católicos en el mundo. La cantidad de católicos en el mundo son los que están en marrón, y hay obviamente variantes de católicos. Por eso usted ve que hay en Rusia, porque en Rusia son católicos pero con una variante, pero católicos. Entonces tenemos que habían para el año 2022 1.390 millones de católicos. 1.390 millones de católicos. Al año 2023, que es el dato que tengo, se elevó a 1.406 millones. 1.406 millones de católicos. Este es un aumento significativo en todos los continentes, excepto en Europa, porque en Europa el catolicismo ha estado descendiendo. Ha estado subiendo en los otros países del mundo, sobre todo en América Latina, pero en Europa ha estado descendiendo. Los principales países con más católicos en el mundo son Brasil y México. Son los países con mayor número de católicos en el mundo. No per cápita, sino en números. Los católicos representan aproximadamente el 17.7% de la población mundial. Repito, el 17.7% de la población mundial. Hay un crecimiento, por ejemplo, en África. El continente africano ha experimentado un crecimiento significativo en el número de católicos, con un aumento de 3.1 en los últimos años. La disminución en Europa, en el número de católicos, ha disminuido ligeramente. Los sacerdotes, el número de sacerdotes dice que en todo el mundo ha aumentado. Pero miren este dato, el bautismo, que es uno de los elementos importantes y lo que te convierte, por así decirlo, en católico, ¿no? La administración del sacramento del bautismo ha disminuido en todo el mundo. Hay menos bautizados en la actualidad. Ahora, eso es de católico que estamos hablando, pero si hablamos de cristianos, entonces ahí sí leo, vamos a colocar la otra, no, ese es el de católico, ese era el que yo te decía que pusiera, ese es el de cristiano, ese es el de cristianos, que son católicos cristianos, pero también ustedes saben que hay otros católicos que son otros cristianos, porque de la fe católica se desprendieron la protestante, decenas de sectas, por así decirlo, que basan su fe en el cristianismo. Y entonces ahí estaríamos hablando de 2.400.000, 2.400 millones de cristianos tiene el mundo. O sea, de los 7 millones de habitantes que somos, 7 y algo, prácticamente una tercera parte, pudiéramos decir, de esos son cristianos en el mundo, lo que representan alrededor del 1/3 de la población mundial. Es la religión con más seguidores que hay en el mundo, seguida por el Islam, el hinduismo y el budismo. Repito, el mundo tiene de cristianos 2.400 millones. ¿Cuál es el país más católico del mundo? 2 países. Ven aquí, Leo, ven aquí. 2 países son los países más católicos del mundo. Polonia y Paraguay.
que encabeza la lista con un 92% de católicos. Es un dato interesante porque ustedes recuerdan que Pablo Botila, que era Pablo II, era el Papa de Polonia. Era un Papa nacido en Polonia. Y cuando uno ve ahora los datos, lo entiende. ¿Por qué había un Papa venido de Polonia? Y es que Polonia, junto con Paraguay, son los dos países más católicos del mundo. En términos porcentuales, en términos del porcentaje de los habitantes. El 92%, estamos hablando que en Paraguay y en Polonia, prácticamente todo el mundo es católico. Solamente un 8% no lo es. Solamente un 8% no lo es. Por lo tanto, son los países más católicos del mundo. Ahora, el país que tiene más habitantes católicos es Brasil, porque tiene 133 millones de católicos, que representan en Brasil el 69% de la población. Mientras Polonia representa el 92%, Brasil representa el 69%. Menos que en Polonia, pero como tiene mucho más habitantes, tiene más católicos. Es el país que tiene más católicos en el mundo. Y representan casi un 70%, casi, las 2/3 partes de Brasil son totalmente católicos. El número de católicos en millones de cristianos, por ejemplo, el cristianismo tiene, como ya dije, 2.400 millones de cristianos. El islamismo, 1.400 millones. Ateos o sin religión, que no es lo mismo, hay que no son ateos, creen en Cristo o creen en algo, pero sin religión hay en el mundo 1.200 millones. Y el hinduismo, que no es poco, los hindúes, sobre todo en la India, tienen 1.200 millones. Entonces, si sumamos 2, 3, 4, 5, ahí tenemos 5 millones más los 400, 5 millones, 6 millones, hay alrededor ahí de 6.200.000 calculados. Porque el otro nos faltaría unos 800 millones o 1.000 millones que estarían en otra fe. Aquí estamos hablando de las principales, de las más grandes, que reúnen alrededor de 6.000 millones de la población mundial. Déjame ver ahora. Quiero ahora irme ya un poquito más hacia la fe, hacia el cristianismo, traer algunos datos para ustedes también interesantes. Pero quería primero englobar esa parte de que tuviéramos un marco de por dónde anda el cristianismo, por dónde anda el catolicismo, porque República Dominicana es un país cristiano, pero también eminentemente católico. Aquí el catolicismo es la religión base, o no la religión, el cristianismo en sí, pero basado en el catolicismo. Ya sí tenemos de otras religiones, para que no me hagan bendito ahí lo que está en otras religiones, como los testigos de Jehová, los evangélicos, que ha estado creciendo en el país. Sin embargo, uno dice, ¿de qué religión era Jesús? ¿Jesús era cristiano? No, porque el cristianismo lo fundó Jesús. Entonces no puede ser cristiano. La palabra cristiano viene de Cristo. Entonces, ¿cuál es la religión de Jesús? Si vemos, Jesús era judío. Y entonces, Jesús, que era déjame ver si lo tengo por aquí, era judaísmo, era del judaísmo, no cristiano, del judaísmo, sí, porque el cristianismo fue fundado a raíz de Jesucristo. Jesucristo, la tradición indica que Jesús había nacido en Belén, pero eso no es verdad, ese hecho es falso. Jesús nació en Nazaret, porque hay una situación ahí de la iglesia que Jesús nació en Belén. No nació en Belén, nació en Nazaret, inclusive sobre datos de la Biblia.
para ir corrigiendo algunas cosas. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? Jesucristo. La fundó la Iglesia Católica y nombró vicario, al vicario suyo en la tierra, al apóstol San Pedro. Recuérdense que hay una parte en la Biblia donde Jesucristo le dijo a Pedro: sobre tu piedra edificaré mi iglesia. Y sobre todo porque Pedro, la palabra Pedro significaba piedra. Entonces, sobre tu piedra edificaré mi iglesia. Y de ahí que sea Pedro el primer papa registrado por la Iglesia Católica. Era la piedra fundamental. Entonces, ¿quién fundó el cristianismo? Lo fundó Cristo. Cuando designa a Pedro quien iba a construir su iglesia. Su iglesia que hoy, de la cual hoy todos conocemos, que es la Iglesia Católica. Y ya de ahí, bueno, pues el cristianismo, porque se desprendieron otros de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica, ahí donde está la iglesia de San Pedro en el Vaticano, ahí está la tumba de Pedro. Ahí se construyó la basílica de Pedro, y ahí está su tumba. ¿Cuál es el país más ateo del mundo? Es China. China, solo el 9% de su población es considerada religiosa, mientras que el 67% afirma ser ateo. O sea que de los 1.200, 1.300 millones que hay en China, solamente un 9% son religiosos, de cualquier tipo de religión que usted quiera colocarlo. Solamente el 9%. ¿Cuál es la diferencia entre católicos y cristianos? Bueno, ya le hemos dicho, los cristianos y católicos residen en el término. Cristiano engloba a todas las personas, todo el que cree en Cristo, no importa en la dependencia o en el desprendimiento de la Iglesia Católica. Usted es protestante sobre la base del cristianismo, usted es testigo de Jehová sobre la base del cristianismo. Entonces, católico es el que viene de la Iglesia Católica, de la Iglesia Romana, de la que está basada en el Papa, en el catolicismo. Después de ahí, las demás no son católicas, pero son cristianas. Entonces hay una diferencia entre el catolicismo y el cristianismo. Por tanto, el católico son todo tipo específico de cristianos que se acogen a la interpretación de la Iglesia Católica. Déjame ver si tengo por aquí otros datos. Bueno, la Basílica de San Pedro, Leo, creo que la traje por ahí, es la iglesia más grande del mundo. Ahí está. Y sin lugar a dudas, la más importante del culto cristiano. Esa es la Basílica de San Pedro del Vaticano. Esta se levanta sobre lo que es la tumba del apóstol San Pedro. Ahí está. Esa es la iglesia basílica más grande del mundo. Está en la ciudad del Vaticano. Ahí reside el Papa. Y entonces ahí es donde van la mayor cantidad de feligreses, sobre todo que está, la ciudad del Vaticano está dentro de Italia, aunque es un estado independiente. Toda esa parte que engloba el Vaticano es un estado independiente, conocido como, es el estado más pequeño del mundo, el país más pequeño del mundo. El Vaticano, porque tiene sus embajadores, tiene todo lo que comprende un país. Italia no manda ahí, el gobierno italiano, ahí manda el Papa. Dentro de algunos elementos ya un poquito más propios más de la fe, ustedes saben que cuando Cristo fue crucificado, y según el Evangelio de San Juan, fue Poncio Pilatos quien escribió la tablilla que se le colocó a Jesucristo encima de su cabeza en la cruz. Ahí está, INRI, que significa
INRI significa Lexus Nazarenus Rex Luda Eurodum. Repito, Lexus Nazarenus Rex Luda Eurodum, que en español, traducido al español, sería Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Es lo que indica ese término que tiene Jesucristo ahí puesto, mandado a colocar por Poncio Pilatos. El Rey de los Judíos, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y ahí es donde se refuerza un poquito más de que Jesús nació en Nazaret, no en Belén. ¿Cuál era la religión de María? Bueno, pues la religión de María, madre de Cristo, de Jesús, era el judaísmo, que era la religión de los judíos. ¿Qué significa la palabra católico? Catholicus, del adjetivo griego, que significa universal, y proviene del adjetivo griego que significa en conjunto, de acuerdo con todo, en general. Es una combinación de las palabras griegas que significa sobre. O sea que católico es lo universal, es un conjunto del todo. Esa es la traducción del catolicismo al español. Con esto tengo por ahí otras cosas, pero tengo más cosas que tratar en el programa, pero quería por lo menos esbozar unas cuantas cositas importantes sobre el catolicismo, sobre el cristianismo, estando nosotros envueltos y dentro de lo que es la Semana Mayor, esta Semana Santa. Vamos a la pausa, Leo. Cuando regresemos venimos con otros datos ya más terrenales propios de lo que ha estado ocurriendo aquí en el país. Las noticias.